electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, y por supuesto en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de gobierno corporativo. Continuamos con el código o principio de gobierno corporativo emitido por la OCDE y el G20, que nos determina una serie de planteamientos recomendados y actualizados al año 2023 para la administración del Código de Gobierno Corporativo de los Consejos de Administración. Y bueno, pues hemos venido desarrollando este documento en las últimas semanas y ahora vamos al capítulo número 3 acerca de inversionistas institucionales, mercados de capitales o de bolsas de valores y otros intermediarios. Y bueno, cabe mencionar, este capítulo pues quizás sea tanto cuanto lejano para empresas pequeñas o medianas que deseen implementar códigos de gobierno corporativo en sus mecanismos de administración, pero es importante conocerlo, por un lado, y por otro, estas recomendaciones eventualmente podrán tener algo de impacto en México en los siguientes 10, 15 años, conforme las modificaciones legislativas recientes que se han ejercido para los efectos de el asunto de la nueva ley de mercado de valores, que determina en un momento dado la posibilidad de que empresas no tradicionales estén cotizando en la bolsa. O sea, las tradicionales serían pues las empresas grandes. La presunción, al menos en principio, de este nuevo marco normativo que apenas está en ley y se tiene que hacer el reglamento, pues estaría teniendo apertura para que empresas más pequeñas en su dimensión de capital, entre otros, pudieran tener la capacidad de cotizar en bolsa. Y si entran en esos esquemas, entonces, pues algún tipo de codificación o planteamiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, entre otras autoridades, pudiera imponer para los ejercicios correspondientes del gobierno corporativo de dichas empresas. Entonces, hemos hablado del gobierno corporativo, señalamos que es ordinariamente aplicable y obligatorio para empresas que cotizan en bolsa, pero que no es exclusivo, que una empresa pequeña o mediana con diferentes accionistas puede implementarlo en un alcance, pero este capítulo pues en realidad es estructurado para el efecto de la parte que corresponde a estos inversionistas en bolsa de valores. Así las cosas, bueno, pues toda la estructura del gobierno corporativo debe proveer incentivos sólidos a través de su cadena de inversionistas para proveer a los mercados de valores un mecanismo de funcionamiento que contribuya a esa buena gobernanza. Y básicamente en lo general esta temática va vinculada a que, pues si bien uno piensa lo poco que pueda saber de ello, de la bolsa de valores, y se considera, bueno, pues van personas, compran acciones y se hacen socios de las empresas. Sin embargo, las regulaciones a nivel global y en cada jurisdicción, por jurisdicción entendamos un país, o pues ya hoy en día con la Unión Europea, por ejemplo, una jurisdicción más amplia que país, impone reglas determinadas para la interacción con los mercados de valores, pues en ese sentido, cada jurisdicción tendrá sus propias normas que puedan imponer criterios específicos a estos efectos. La OCDE lo que hace es globalicemos los argumentos y brindémoslos de manera genérica, pero señalando la importante atención a la estructura normativa que ponga a imponer algunas reglas específicas dependiendo de la jurisdicción. En el caso de México existen algunas reglas y seguramente irán evolucionando conforme a esta nueva legislación de gobierno corporativo. Bueno, pues así las cosas. Uno de los temas será la temática vinculada a de lo que es el aspecto de este marco correspondiente, ¿no?
En esa tesitura, por ejemplo, pues hay una expectativa de un desarrollo, de que, vamos, el punto es de que no haya desconocimiento, ¿no? De lo que una obligación a esta cadena de diferentes tipos uh, de agentes económicos, inversionistas puedan tener interacción. Por ejemplo, están los fondos de pensiones, están las empresas de seguros, están los fondos fiduciarios, están inversionistas institucionales, en general se les denomina a este tipo de fondos, mutualistas, entre otros, fondos de inversión, digamos, que tienen sus propias reglas. Por ejemplo, las Afores, en el caso de México, tienen reglas específicas de en dónde pueden invertir, ciertas calificaciones de deuda que tenga o de capital, ¿no? De su estructura de capital que tenga la empresa, y en su caso, bueno, pues impone requisitos de con quién puede invertir y qué reglas debe de contener. Entonces, la empresa cotiza en bolsa, tiene que reconocer que existe esa viabilidad. La empresa que accede a estos capitales tiene que reconocer que efectivamente es factible el alcance correspondiente para acceder a ese recurso, ¿no? O sea, de nuevo, vamos a cotizar en bolsa en esta mediana empresa, en Juárez, de estas proveedoras de maquiladoras, etcétera, o supermercados, no sé. Y entonces, pues, si vamos a la parte más tradicional normativa, pues ahí está el esquema, tú tienes que tener este gobierno corporativo de esta forma. Pero de repente se acerca una Afore y le dice, bueno, efectivamente cumples este parámetro, pero no este que yo tengo imposición normativa por la CONSAP, por la legislación correspondiente del sistema de ahorro para el retiro. O empresas de seguros que buscan, ya sabe usted, con estos seguros dotales o de retiro, y que te garantizan ciertas rentabilidades a través de los años, y entonces para esos efectos, pues básicamente se plantea bien, pues requieres estos requisitos en el tipo de empresas en que vas a invertir. Entonces la empresa que está cotizando tiene que construir su gobierno corporativo de acuerdo a las reglas, mejores prácticas, pero en su caso verificar los marcos normativos que ese mercado de valores le está imponiendo y que esos mercados específicos de inversionistas institucionales le están requiriendo. Y entonces, con ello poder construir una habilidad adecuada para que con el gobierno corporativo pues se facilite los flujos de inversión. O sea, en la visión de la empresa, ¿cómo accedo a esos mejores flujos? Bueno, ofreciendo no solo el marco básico normativo, sino el marco excedente que me pueda requerir en un momento dado, pues ese específico, ¿no? Ese inversionista institucional específico, como una Afore, como un fondo de inversión. Modelos de negocio y estrategias de inversión que tengan mecanismos en donde el flujo del recurso sea transparente en su manejo y el flujo de la comunicación también sea transparente para el inversionista. No importa que compre una acción o una mayoría importante o un porcentaje determinado, ¿no? Los principios de la OCDE recomiendan que los inversionistas institucionales den a conocer sus políticas de gobernanza o de gobierno corporativo respecto a sus inversiones. O sea, ellos van a decir, bueno, yo invierto sí y solo sí cumples estos elementos exuberantes, vamos a decir. Algunos de los requisitos más importantes, y como usted sabe, si usted compra una acción, vamos a pensar en Apple, pues usted no va a ir necesariamente a la asamblea de accionistas. Emitirá un poder, un proxy le decimos, con el que se va a votar por parte de alguien a quien se le faculta para esos efectos y que tendrá estos esquemas reconocidos. En su caso, los inversionistas institucionales sí tienen normalmente la obligación de participar en las reuniones de accionistas. Y entonces tener un enlace directo en las tomas de decisiones. El contacto directo, el diálogo con el consejo de administración, son mecanismos que son usuales en las instituciones inversionistas de este tipo.
Algunas jurisdicciones pueden incluso imponer códigos de mejores prácticas, así como el código de mejores prácticas del gobierno corporativo del CCE, del Consejo Coordinador Empresarial, pero impuesto obligatoriamente, ¿no? Y entonces, bueno, con ello puedan brindarse herramientas para fortalecer la corresponsabilidad del Consejo de Administración a sus accionistas, incluyendo estos inversionistas institucionales. Pensemos en esto, ¿no? Una familia crea una empresa, crece la empresa y en su momento plantea abrirse a la bolsa. Y en la bolsa de repente llega una Afore, llega un fondo de inversión de otro país, llega un fondo de inversión con anclaje a tipo de inversiones gubernamentales, como pueden ser bonos de deuda y demás, y dice, bueno, sí le vamos a entrar a esta empresa específica porque tiene un buen mercado, porque tiene un buen plan de negocios. Bueno, ante ello, tienes diferentes tipos de inversionistas. Jurídicamente tienen el mismo valor de sus acciones y el mismo derecho en cierta medida, pero se les ofrece diferentes mecanismos de comunicación en función de sus requisitos específicos para invertir en estas determinadas empresas. Y entonces, pues obviamente ser corresponsable y sobre todo transparente, ¿no? Al ejercicio propio de los derechos y de las exigencias que estos inversionistas institucionales tienen en sus estructuras normativas internas o jurídicamente impuestas para efectos de efectivamente cumplir con sus parámetros y con ello brindar ese capital en el flujo para la compra de esas acciones en determinado momento. Tiene varios subincisos, ahorita vamos a profundizar en ellos, pero el punto en concreto de nuevo es, yo no voy a tratar diferente a los accionistas en términos del derecho propio de decir, pues recibo tus 100 pesos por acción y te transparento la información, pero el flujo de la comunicación puede ser diferente. Quizá a los accionistas ordinarios les necesito una minuta y a los inversionistas institucionales les abro la puerta para una entrevista con el Consejo de Administración. Se me ocurre, ¿no? Puede ser. Seguramente lo deseable será, bueno, ¿cuál es el máximo de obligación que me impone alguno de estos inversionistas institucionales? Pues bueno, pues se le ofrezco a todos. Y entonces de esa forma cumplo plenamente. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, comunicando nuestras noticias. Yo soy Sofía Salgado y el día de hoy en Hablemos de Cine estaremos platicando de la película El Reino del Planeta de los Simios de Wes Ball, una de las más esperadas para este 2024. Así que si a ti te interesa esta información, te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. En Radio Mexicana, nuestras noticias, generamos la opinión ciudadana. Continuamos en Solo Negocios Radio. Y continuamos aquí en Solo Negocios Radio platicando de estas mejores prácticas de gobierno corporativo propuestas o principios de gobierno corporativo propuestas por la OCDE y por el G20
y en esta temática del capítulo número 3 acerca de las relaciones con inversionistas, específicamente inversionistas institucionales. Primer inciso nos dice, la estructura del gobierno corporativo debe facilitar a los inversionistas institucionales vincularse con las empresas en donde invierten. Estos inversionistas institucionales que actúan como fiduciarios de terceros, vamos, el dueño de la Afore es una institución financiera que administra los recursos de empleados que están registrados en esa Afore. Su representación la va a posicionar con una persona que va a participar en las asambleas de accionistas, y en su caso tendrá la corresponsabilidad para con todos sus empleados que tienen sus recursos de Afore ahí invertidos. Entonces, actúan en esa capacidad fiduciaria, tienen una deuda, una obligación de transparencia bajo los marcos normativos que les impone la legislación del sistema para ahorro para el retiro, para efectos de cumplir las expectativas de sus trabajadores. Como usted sabrá, a veces se habla de que las Afores ganaron, a veces perdieron. Bueno, pues el tema es que la ganancia o pérdida tiene que ser transparente en función de qué es lo que ocurrió y por qué se decidió invertir en tal o cual empresa e indicar tal o cual acción en la discusión de la asamblea de accionistas. Por ejemplo, debe de tener estas inversionistas institucionales sus políticas para poder participar en estas empresas. Y entonces el gobierno corporativo debe amoldarse y el Consejo de Administración debe amoldar las normas para que estos tengan sus derechos de voto con el respeto debido y en su caso los procedimientos claros para poder saber cómo usar los votos, para poder levantar la mano y expresar su opinión, aún en disidencia de la mayoría de votos. Códigos de mejores prácticas deben ser mecanismos claros y adaptados para los efectos o asimilados si son impuestos normativamente. Se trata de credibilidad, de credibilidad efectiva de lo que hace la empresa y ofrece a sus inversionistas, en particular a estos inversionistas institucionales. Y que pues esto dé pauta para que tengan el ánimo de invertir en la empresa propiamente. También, bueno, pues por ejemplo, quizá un inversionista institucional tenga la obligación de transparentar públicamente, porque es una entidad que recibe recursos del público inversionista, como pueden ser las Afores indirectamente por la parte vinculada a lo laboral, pues quizá tengan que publicar expresamente, nosotros votamos así en esta acción, o decidimos esta inversión, o decidimos esta desinversión en función de estos criterios. Y entonces ellos tienen la obligación de transparentar lo que hacen adentro de la asamblea de accionistas. Quizá los accionistas ordinarios están acostumbrados a mantener todo en secrecía y que el mundo no se entere. Pero a la hora de abrirte en bolsa, pues uno de los efectos ordinarios es transparentar todo ampliamente. Y si esos efectos son reales, pues entonces hablamos de un contexto de asimilación de esa condición específica. Algunas de estas normas pueden ser impuestas por ley, y bueno, pues por lo tanto ni siquiera puede haber pretexto de cumplo o no cumplo. ¿Quieres participar en este mercado? Pues así es, ¿no? Y obviamente dar a conocer la decisión de votos independiente de la decisión de los demás, pues puede ser una práctica, ¿no? Que esté ahí en el marco normativo jurídico o interno de estos inversionistas institucionales. También puede haber un mecanismo requerido de diálogo continuo para poder analizar temas específicos o factores no diversificables que afectan al portafolio entero y que por la obligación una vez más, inversionista institucional, de transparentar a sus inversionistas, a sus representados o al público en general, pues tendrá que enterarse y darse por aceptado esa posición por parte de la empresa que quizá de otrora hubiera deseado no tener esa transparencia, ¿no? Los códigos de mejores prácticas deben de tener bien establecidas sus diferentes normas obligatorias y complementarias para los requerimientos de liberación de la información a estos inversionistas institucionales y cómo actúan con sus votos y cuáles son las reglas para el ejercicio de los mismos. Digo, vamos a pensar nada más en el tema político, ¿no? El Congreso
del Estado o de la Unión, hay aquí en el Cabildo, hay reglas de cómo se ejerce el voto. No nomás es, pues yo soy un miembro de este cuerpo normativo legislativo y levanto la mano cuando me conviene o cuando no me conviene a los intereses de la gente que represento. Bueno, tiene que haber reglas, no nomás es levantar la mano, tiene que haber reglas. ¿Cuándo la levantas? ¿Cuándo puedes opinar? ¿Cuándo puedes estar en discrepancia? ¿Cuándo puedes no votar o no asistir? Etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues obviamente hay códigos de implementación para asegurar que hay un cumplimiento pleno normativo y una mejor práctica de reporteo. De nuevo, es la conducta de la empresa que recibe el capital de transparentarse. ¿A quién? Esa es la clave. Es un fondo mutualista de estos que son, sí, con una especie de público en general, pero quizá dedicado, como puede ser los trabajadores del sindicato, del sector automotriz. Y entonces quizás su información no tiene que ser pública, nada más se envía a los trabajadores sindicalizados. En cambio, la Afore se hace pública general, ¿no? Entonces, pues, hay que comprender esos alcances. El inciso E debe de estar claramente determinado el custodio de los votos y cómo es su vinculación con los beneficiarios de esas acciones. O sea, la Afore, por medio de la CIEFORE, invierte en la empresa AAA, que es el requisito legal primario en México, y en su caso hay una persona asignada para representar y levantar la mano y hacer el voto, ¿no? Pero tiene que haber reglas claras y luego reglas entendidas por el gobierno corporativo, por la empresa que recibe el capital, de cómo va a llegar esa información a sus representados, a los propietarios efectivos de las acciones de ese fondo de inversión. Puede haber condiciones en las que no se les permita cierta divulgación de la información. Algunas jurisdicciones pueden requerir listados amplios de cuáles son las instrucciones o reglas con las que puede interactuar esa participación en la asamblea de accionistas y, en su caso, garantizar, ¿no? Pues en última instancia a los propietarios de ese fondo de inversión, a los accionistas primarios, pues para los efectos correspondientes. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos algunas posiciones donde ciertas jurisdicciones puedan no aplicar. Ahorita vamos a ir a la parte de diferentes países, pero que pudiera contextualizarse hacia el escenario, ¿no? También puede haber posiciones fiduciarias o mandatos especiales que se determine como en estos juicios de concurso mercantil, que son las quiebras famosas. Y entonces, bueno, pues ahí hay posiciones en las que no hay un voto directo, sino un mandato judicial, pero ese tipo de efectos se tienen que reconocer o aceptar el mandato jurídico correspondiente, ¿no? O sea, si el juez determina así es, y el juez vota o el juez decide o hace la orden para que se cumpla, tiene que haber una asimilación si no hubo reglas internas que cumplieran el marco normativo, pero que se adaptaran también para la vinculación a estos inversionistas institucionales y, en su caso, cumplir el mandato legal que corresponde. Entonces, para estos efectos, pues obviamente tiene que haber reglas claras de la interacción de los diferentes tipos de accionistas. Vamos, es un capítulo que se actualiza a pleno siglo XXI, dando conocimiento pleno, reconocimiento pleno de que en las diferentes jurisdicciones autorizan la existencia de diferentes agentes económicos, inversionistas institucionales. Y en su caso, algunos de estos tienen autorización de comprar acciones en otras jurisdicciones. Por ejemplo, en México, las Afores no solo pueden comprar acciones en el mercado mexicano de valores con empresas AAA, sino también se pueden ir a otras partes del mundo con empresas AAA. Y entonces el mercado mexicano le dirá, pues tú, Afore, que vas a mandar por medio de tu CIEFORE a comprar esas acciones en Estados Unidos, en Europa, lo que sea, pues tendrá que ponerle reglas. Tu capacidad de voto tiene que ser así, tu designación de tu nominado para hacer el custodio de las acciones y representante tiene que ser asá, y las empresas en las que puedas invertir no solo tiene el requisito primario de AAA, sino además estos cumplimientos normativos mínimos. Y entonces cuando llegas a esa jurisdicción, oye, voy a invertir en tu empresa que es AAA, soy una Afore mexicana, representada en esta CIEFORE,
vengo con estas reglas, las cumples, dame a conocer tus reglamentos de interacción con los inversionistas institucionales. Y entonces, ver las reglas, son armónicas, adelante. No lo son, va a haber restricción y limitación por parte de la legislación mexicana para autorizarle a esa CIEFORE a invertir en esa empresa. Ese tipo de reglas deben de asimilarse. Y un tip final nada más, bueno, digo, hay más incisos, pero antes del corte, un tip final para pymes, es decir, bueno, pues yo voy a entrarle, todavía no al mercado de valores, pero quizás sí estoy coqueteando con un fondo de inversión y tengo que asimilar cuáles son sus reglas para que entre el capital. Quizás un fondo de inversionistas ángeles que te pongan ciertas reglas, pero que en general te dejen ser flexible, de acuerdo, pero ¿y qué si me pongo a trabajar en ser mejor en mi construcción de gobierno corporativo, permitiendo precisamente el acceso a esos recursos de una manera más eficiente? Entonces, bueno, en lo general, pues básicamente nos plantea estas series de reglas y reconocimientos a imposiciones normativas jurídicas que puedan determinarse en un momento dado. Bueno, voy a hacer otro corte comercial, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, comunicando nuestras noticias. Son las 4:28. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana, nuestras noticias. Una estación de Radiorama. ¡Arráncate, México! Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento naranja, y el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Ciudadano. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI. ¿Tú qué quieres para México? Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. Mi INE es mi voz en México. INE. El Tribunal Electoral defiende tu lugar en la democracia. Gracias a sus decisiones, hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia, al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Cosas que van a pasar si dejas de tomar refrescos. Los refrescos y bebidas azucaradas se han convertido en unas de las más consumidas en diversos países, pero consumirlas de manera frecuente puede traer daños a la salud como la obesidad. Según diversos estudios, dejar de consumir este tipo de bebidas trae estos beneficios a la salud. Tendrás menos hambre. El azúcar artificial contenida en los refrescos altera la percepción de saciedad. Los endulzantes artificiales suelen tener de 400 a 800 veces más azúcar de lo normal. Te verás más joven. Cuando las células se dividen, se acortan naturalmente los telómeros. Este acortamiento se asocia con el envejecimiento y enfermedades propias de la edad. El consumo de refrescos con grandes cantidades de azúcar se asocia con una vida más corta de los telómeros. Reducción de peso.
Los refrescos, aunque sean bajos en calorías, liberan insulina e impiden bajar peso. La insulina es la hormona principal que puede almacenar grasa. Tendrás menos enfermedades. Los refrescos pueden alterar el sistema digestivo, erosionan el esmalte de los dientes y el reflujo. Esto puede alterar las bacterias del estómago. Evitarás la fractura ósea. El colorante artificial de los refrescos contiene fósforo y este componente a largo plazo puede ser malo para los huesos. A diferencia del fósforo concentrado en la naturaleza, el que se agrega a los refrescos se queda por largos periodos de tiempo en el organismo. Volverá la energía. La cafeína encontrada en los refrescos puede deshidratar nuestro cuerpo y esto nos hará sentir más cansados y fatigados. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana, nuestras noticias. Información oportuna. Continuamos en Solo Negocios Radio. Seguimos aquí en Solo Negocios Radio y seguimos platicando de estos principios de gobierno corporativo que plantea la OCDE innovados en el 2023 y vamos al inciso número C o letra C. Los inversionistas institucionales actuando como en su capacidad fiduciaria deben de divulgar cómo administran los conflictos de interés que pueden afectar los derechos de sus propietarios y de las inversiones que tienen ahí introducidas. Y entonces, por ejemplo, en esa lógica, pues en esa lógica tendremos el contexto de reglas que puedan tener por ley, de nuevo, normas jurídicas o normas internas de estos fondos, que digan, bueno, si yo me topo con un conflicto de interés, lo tengo que dar a conocer. Y ya tú digas, no, yo no quiero que se dé a conocer los conflictos de interés internos de la empresa, la ropa sucia se lava en casa. Estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa. Tenemos que quitarnos esa idea ya de la cabeza. ¿Habrá límites? Sí los hay, y jurídicamente es válido tener límites. Pero cuando ya te metes con los inversionistas institucionales, los límites se extrapolan, se amplían, y entonces hay más obligaciones. Y entonces, estos intermediarios, estas instituciones inversionistas, entre el inversionista dueño del dinero, individuo dueño del dinero, y en su caso la empresa que recibe el capital, ese dinero, pues seguramente podrán tener reglas diferentes en su concepción de cómo administrar sus recursos, y entonces el inversionista institucional tiene que llegar y decir, bueno, yo le entro, pero estas son mis reglas. Y si yo detecto esto, lo voy a hacer público, al público en general. Entonces dices, no, o tengo que poner una demanda. Por ejemplo, una cosa que pasa muy seguido, y esto es un ejemplo paralelo, pero equiparable al punto concreto, hay veces que las autoridades saben que están mal estructuradas las cosas que están haciendo, y sin embargo tienen que cumplirlas por ley. Y saben que, vamos a pensar, el contribuyente o el sujeto obligado ante la ley administrativa que corresponde, va a defenderse en juicio y va a ganar el juicio. Pero ellos internamente no pueden desconocer la obligatoriedad de implementar la regla concreta. Entonces, así las cosas, pues obviamente tendremos una situación, pensemos, delicada para con el mecanismo de interacción entre las partes. O sea, la inversionista institucional y su representante tendrá que dar a conocer, esto es lo que yo tengo que estar obligado. ¿Estás dispuesto a entrarle? A veces incluso tendré que demandar a la propia empresa y a su consejo de administración por algún incumplimiento, aunque podamos llegar a acuerdos determinados, pero mi mandato superior está en demandar judicialmente a por presunto culpable, ¿no? Y más allá de que pueda resolverse en juicio un procedimiento por conciliación, por acuerdo, por convenio, lo cierto es que también podría darse sobrecostos en la administración de esos litigios. O sea, que el Consejo de Administración diga, híjole, pues ya tengo aquí un tiempo con este inversionista institucional, tengo su capital, voy creciendo, etcétera, pero se cometieron ciertas cuestiones que podrían tener una apariencia de irregularidad, ellos están obligados a demandarme, lo vamos a arreglar en juicio, pero en el procedimiento va a haber costos, los abogados, por ejemplo. Y entonces, en esa lógica, tienes que asumir que así es y aceptar el costo.
el parámetro de análisis de riesgos, financieramente hablando, nos obliga a entender, cuáles son los costos del cumplimiento legal, cuáles son los costos del incumplimiento legal. Eso es importantísimo. Inciso D. La estructura del gobierno corporativo debe requerir a las entidades y a los profesionales que proveen análisis para las decisiones de los inversionistas como asesores, analistas, intermediarios, empresas de calificación de políticas ASG, proveedores de datos, calificadoras de crédito, proveedores de índices, donde algunos son regulados y deben de divulgar la información para minimizar conflicto de interés, o puede haber compromisos con las integridades de las partes involucradas o en los procesos de brindar ciertos análisis y asesoría. Por ejemplo, las metodologías de las calificadoras deben de estar transparentes y disponibles públicamente, no solo para los inversionistas institucionales. Si ustedes se meten a la página de Standard & Poor's 500, en la parte donde se una calificadora de deuda, o Moody's, pues básicamente tiene el concreto caso de tener transparente cómo mide una calificación de deuda, cuáles son los ponderantes cualitativos que emplea y los cuantitativos. Cuantitativos clavado, pero los cualitativos son importantes porque se sujetan a interpretación, obviamente. Entonces, todo ese tipo de esquemas que son como todos estos agentes económicos que se vinculan para darle viabilidad a la inversión del inversionista institucional en la empresa receptora que cotiza en bolsa, pues tienen que tener ciertos cumplimientos de reglas. Y la empresa y el gobierno corporativo, el Consejo de Administración de la empresa, tiene que reconocer en su construcción del gobierno corporativo que existen y que tienen obligaciones de transparencia pública. O sea, yo voy a tener la empresa Patitos, SABDCB, ¿no? Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, y cotizo en bolsa en la empresa Patitos. Yo tengo que tener una construcción de gobierno corporativo donde reconozca que va a haber inversiones institucionales y donde reconozca que se van a involucrar todo tipo de agentes, revisores, analistas, constructores de índices y sobre todo calificadores de deuda y de políticas ASG, que como mínimo van a transparentar al público en general cómo califican en lo general y cómo me calificaron en lo particular, quizás sin detalles de confidencialidad, pero importantes divulgaciones que en otrora no me encantaría que den a conocer al mundo. Y bueno, pues ese es el costo de acceder a dinero gratuito. Y ojo con el concepto de dinero gratuito. El cotizar en la bolsa acciones es acceder a dinero gratuito, o sea, es llegar con esa inversión institucional y decirle, oye, pues yo quiero $100,000 por las acciones que te ofrezco. Ah, pues aquí están tus $100,000, con $100,000 yo invierto y hago, o $100 millones, lo que quieran decir. Y voy, invierto y hago y desarrollo una empresa. El costo es compartir las utilidades, pero en el proceso comparto la transparencia, pero en el proceso reconozco sus normas internas y jurídicamente impuestas o imponibles que me obligan a mi empresa a que mi información sea transparente en el público general. Y que de repente lleguen analistas y calificadoras y índices y demás que también, pues básicamente me desnuden al público en general. Ese es el costo de acceder por ese dinero. ¿Por qué es gratuito? Porque yo no tengo que regresar. Tengo que cumplir con todos estos parámetros, normalmente por orden jurídica, por ley, para efectos de acceder a ese recurso. Pero yo no tengo que regresar el dinero. Yo no tengo que pagar ganancias y tengo una deuda de información y transparencia para con esa empresa. No entenderlo como algunos empresas en México que han cotizado en bolsa y que se enojan porque los accionistas minoritarios tienen derechos y cosas de estas, bueno, absurdos de pseudo mercantilistas, pseudo aristócratas, ¿no? O alguna cosa así que es inexistente realmente en el país. Pero para el propósito real, el planteamiento es de transparencia plena. Estos criterios de gobierno corporativo, digo, si va siguiéndome la línea de los últimos programas cuando hablamos de estos temas, hablan de democracia, hablan de la responsabilidad no solo de actuación,
sino de transparencia del ejercicio de la función, ejemplo, pública en el gobierno. Pero en este caso, en el Consejo de Administración, en el gobierno corporativo. Considerando la importancia, a veces dependiente de varios servicios en el contexto del gobierno corporativo, pues se tiene que promover la integridad de las entidades reguladas, de los profesionales que proveen asesoría, de los diferentes agentes que he comentado, para efectos de que todas las partes estén involucradas, estén claras. Si hay un fondo de inversión de Europa y venga a invertir a patitos SAP de CBE y de repente diga, oye, ¿por qué vas a dar a conocer cómo voté? Ah, porque la ley me obliga, en función de la calificación de política ESG que tengo autoimpuesta por el gobierno corporativo. No, sabes que yo no le entro a eso. Ah, bueno, pues esas son las reglas en esta empresa. O puede venir la empresa, institucional extranjero, y decir, oye, yo le entro, pero tiene la obligación de transparentar eso. Y la empresa diga, no, yo no me quiero desnudar en esa parte, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde puede haber choques. Pero hay leyes en ciertos países o en ciertas jurisdicciones que obligan a estas condicionantes y se tienen que reconocer si queremos entrarle a ese dinero, ya sea invertir en esa empresa para ganar ese dinero potencial de ganancia o recibir ese dinero para poder administrar mi empresa y ganar, ¿no? El inciso E, la manipulación de mercado, las transacciones internas deben de estar prohibidas y debe haber reglas aplicables al respecto. O sea, por ejemplo, pensemos en este escenario. Telmex es una empresa que cotiza en bolsa y tiene un sindicato. Si en el sindicato los empleados se enteran cómo va a votar el Consejo de Administración para determinada acción de decisión, de elevación de sueldos, ya sea tema de sindical o tema propio de la empresa, y se enteran los empleados y van a divulgar esa información a una persona que pueda ir a invertir y hacer manipulaciones de mercado, pues eso debe ser sancionado, eso debe estar prohibido. Las películas de Wall Street, la de Wall Street y la Wall Street 2, Money Never Sleeps, hablan de estas manipulaciones de mercado y hablan de estos insider trading, ¿no? La transaccionalidad internalizada, vamos a decir, donde se divulgó información que era confidencial. Y entonces aquí también tenemos que entender que va a haber información que se va a hacer pública, se va a divulgar por ley, porque el inversionista institucional lo genera y lo plantea y lo obliga, y habrá otra información que sea plenamente confidencial y no pueda darse a conocer y no permita manipulaciones de mercado. Deben estar prohibidas para que sea funcional esta participación. Bueno, voy a corte, regreso un segundo, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, comunicando nuestras noticias. Les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas el Malilla. Los invito a que no se pierdan del dicho al hecho este jueves en punto de las 6 de la tarde. Estará con nosotros el doctor Arturo Trejo y vamos a estar platicando sobre la automedicación y los medicamentos controlados. Todo esto y más en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Habla Maru Campos. Juntas, las mujeres de todo Chihuahua, nos hacemos más fuertes. Otorgamos más apoyos y becas en estancias infantiles. Entregamos más recursos para mujeres emprendedoras. Con la tarjeta Juntas Podemos Ahorrar, obtuvieron más descuentos y beneficios. Y para la seguridad de todas, creamos 223 puntos naranjas. Y seguiremos juntas por ti, para tener mujeres fuertes y seguras. Maru Campos, gobernadora. Segundo informe de resultados. Este viernes te invitamos a disfrutar de la charla que tuvimos con la actriz Nuria Gil. Parte del elenco de Como dice el dicho, que llega con una nueva temporada llena de cambios y sorpresas. Nos platicó de su debut como cantante con el tema principal de la serie. Sin duda es una temporada especial para mí en lo personal, porque nuestra productora Genoveva nos dio la oportunidad de tener la responsabilidad y el gran reto del tema de entrada. Después de 13 años, el tema de entrada ahora es diferente, ahora es distinto.
Disfrútala a través de nuestra página de Facebook Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, uniendo fronteras. Continuamos en Solo Negocios Radio. Y llegamos al último segmento del programa de radio y seguimos con este capítulo número 3, ya por acabarlo. Y nos dice, bueno, pues para las empresas que están listadas en una jurisdicción, otra de la propia incorporación, donde haya obligación de gobierno corporativo y regulaciones, debe de haber claras transparencia al respecto. Y ahorita me explico. En el caso de listas cruzadas, los criterios deben de reconocerse con las listas primarias correspondientes. Esto es, tenemos una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York y luego va a invertir en otro país o va a recibir dinero en otro país, a listarse en una segunda bolsa de valores. Bueno, tiene que transparentar en esa segunda las reglas a las que está sujeto en materia de gobierno corporativo en la primera. Y cuando hay estas listas cruzadas y hay pues una desarmonización o no es armonizada las normas impuestas, pues tendrá que transparentarse las dos y en su caso darle pauta a la primaria, que es de donde tiene el origen de incorporación de la empresa. Entonces, una empresa se incorpora, se constituye, decimos en derecho mexicano, en una jurisdicción. La constituye aquí en Juárez, por lo tanto está en jurisdicción mexicana. Y me la llevé a conseguir inversionistas en la bolsa de Nueva York. Y yo tengo que decirle, pues yo estoy sujeto a estas obligaciones en México. Y además, como tengo unas afores ahí invirtiendo, pues tengo que cumplir estos requisitos de políticas internas de las afores o de políticas de la ley del sistema de ahorro para el retiro. Y entonces el accionista en Nueva York o el inversionista institucional de Nueva York va a decir, eso no me gusta, no le entro, o estoy conforme, o yo impongo más todavía obligaciones. Pero tenemos que transparentar ya no solo las finanzas, básicamente, sino toda la interacción de reglas y de flujo de información y cuál es el límite de la confidencial y cuáles no, y dónde están las limitantes de evitar manipulaciones de mercado y dónde no. Y entonces es muy común este cruce de jurisdicciones. ¿Por qué? Porque los mercados globales dan pauta para que los mercados de valores se crucen. Y entonces tú ves empresas mexicanas enlistadas en Estados Unidos y empresas americanas disponibles para inversionistas mexicanos. Digo, en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa Interinstitucional de Valores en México, BMV y Viva, tienen listados de empresas de otros países para poder comprar sus acciones. Y entonces tú puedes llegar a comprar tu acción y ya, y tú no pones reglas más que las que estén jurídicamente impuestas. Pero tú eres un fondo de inversión o tú eres una Afore que va a esa bolsa mexicana a comprar acciones, pues entonces obviamente tú vas a llegar y decir, son mis reglas de compra. ¿Cuáles son tus reglas para venir a ofrecer a México y cuáles son tus transparencias de mecanismos de comunicación y de información? Ese es el tema, ¿no? Y por último, el inciso G, los mercados de valores deben proveer mecanismos de transparencia en la eficiencia de los precios como medio para promover la efectiva gobernanza corporativa. Y mire, este es un tema de teoría de teoría económica de libre mercado en la fijación de precios. Los precios se presumen que en una economía de libre mercado van a ser eficientes, se van a movilizar conforme el mercado quiera y no manipulados por una práctica monopólica, por una práctica sobrereguladora o por falta de transparencia. Ese es el aspecto teórico del capitalismo que enmarca lo que es una economía de libre mercado. O sea, la presunción es que la oferta y la demanda van a llegar a un punto de precio que va a ser predeterminable a partir de que no haya prácticas monopólicas, no haya sobreregulación y no haya ausencia de transparencia. Y esto siempre pues, en comparables homogéneos, o sea, mismos mercados. Bueno, si eso se cumple, la presunción es que se va a cumplir un gobierno corporativo efectivo. Si al contrario hay conflictos de interés donde le doy más viabilidad a una empresa en particular para que se lleve un contrato de proveeduría a esta empresa o de monopsonio como cliente a un cliente último
o una facultad particular que por naturaleza es monopólica como agente económico, pero jurídicamente es impuesta por la temática sindical, la ley laboral en México, que le da facultades a un solo grupo de poder laboral. Yo tengo que transparentar esa información. Yo tengo que promover las acciones para evitar la ineficiencia en la fijación y en la construcción de los precios. Los precios tienen que sujetarse al libre mercado. Y este es un tema bien delicado, porque uno puede entrar a un mercado y decir, pues es que el precio está en 10 pesos. Y entonces yo si lo pongo en 12, estoy libre de ponerlo en 12, pero me quedo fuera de mercado y la gente no viene a consumirme. Entonces lo voy a poner en 10. Oye, pero ya cuando operamos descubrimos que todos violan la ley laboral y no cumplen su seguridad social plena y sus impuestos y sus obligaciones ambientales y sus obligaciones administrativas y sus obligaciones de competencia económica, bla, 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 bla. Y entonces en esa irregularidad se generan ahorros y se permite que la fijación de precio quede en 10. Pero cuando haces el análisis de cumplimiento pleno normativo te dice que deberías venderlo a 15. ¿Cómo le haces? Bueno, por un lado, pues, quizá tengan que corresponder las denuncias correspondientes a esos agentes económicos competidores que son irregulares. Por otro lado, pues habrá que ahí ser innovador en la mercadotecnia para posicionar a esta empresa que ofrece a 15, que su producto es un producto originado con plenos elementos morales, si quiere usted, o de cumplimiento pleno normativo, jurídico, legal, para efectos de validar que pues vale la pena pagar los 15 y no los 10, porque quizá los 10 es un producto robado, es un producto adulterado, es un producto hecho por niños, esclavos, esas cosas, ¿no? Entonces, los mercados deben proveer, los mercados de valores, sus regulaciones, mecanismos de que los precios sean eficientes, en este caso de las acciones. Bueno, eso provocará que haya un gobierno corporativo efectivo. Pero además es una cuestión de ida y vuelta. El gobierno corporativo efectivo va a inducir a que los precios en el mercado sean eficientes y no, por ejemplo, en dumping o escenarios de irregularidad. El gobierno corporativo efectivo quiere decir que los accionistas pueden monitorar y asignar o determinar sus inversiones corporativas con información de mercado comparable y la información de la empresa en donde se quiere invertir. Cuando los accionistas creen que hay ventajas, pueden usar su voz para influir en la conducta corporativa, vender acciones o comprar más acciones o reevaluar las condiciones en las que tienen la administración de sus acciones en la determinada empresa y las demás. La calidad y acceso al mercado, a la información de mercado, incluyendo prácticas que induzcan a la eficiencia de los precios y que sea transparente con respecto a sus inversiones, precios de las acciones específicamente hablando, es importante para el ejercicio del derecho de los accionistas. O sea, no solo esperemos que cumplan las leyes, sino que hagan los actos mandatados desde el Consejo de Administración por medio de prácticas de gobierno corporativo para que este flujo de información sea eficiente y yo pueda evaluar y comparar y decidir como inversionista institucional vale la pena o no vale la pena invertir en determinada empresa. Si yo oculto información, si yo no desgloso información, si yo no tengo un consejo de administración disponible para entrevistarse con los inversionistas institucionales para aclarar temas o mecanismos de decisión o razonamientos de participación de mercado o razonamientos de pérdidas históricas o de ganancias históricas extraordinarias, etcétera, etcétera, no voy a poder acceder a esos mercados. Punto, ¿no? Todos los tipos de inversionistas, sea que persigan estrategias de inversión activa o pasiva, tienen roles diversos en los que juegan para que los mercados de capital funcionen bien y haya un claro acceso a los precios eficientes, a la construcción. De acuerdo a esto, la calidad y acceso de la información de mercado de la empresa es clave, notándose o notablemente con la información para poder analizar las estrategias corporativas. O sea, cómo determinamos en el seno del Consejo de Administración la modificación de la planeación estratégica. Recordemos que hay un marco macro planeado de las accionistas originales y dicen, pues te vas a dedicar a este subsector económico y vas a hacer estas acciones y vas a trabajar con estos capitales.
y el Consejo de Administración termina de pulir esa estrategia, ese plan de negocios, esa asignación de recursos, y luego ya la dirección, la alta dirección de la empresa, esa administración de los recursos, el ejercicio y la retro con la revisión o auditoría correspondiente. Y ante ese contexto, todo este flujo de información, la expectativa en cotización de bolsa es que sea transparente conforme a ley y conforme a las normas y políticas propias de los inversionistas institucionales para que el flujo del dinero entre sin problema y la transparencia se ofrezca sin problema, no solo de las finanzas, sino de las reglas con las que se determina o cómo se determina cuando viene un inversionista de otro país, de otro tipo de jurisdicción, de otro tipo de normas. Esos son los elementos claves en el contexto de este criterio de transparencia y de no irregularidad, sino al contrario, inducción o permisibilidad o promoción más que nada de que se haga un eficiente análisis de precios comparables en el contexto del mercado. Bueno, creo que es un tema denso, obviamente, no es un tema tan sencillo. Al final del día, pocas empresas entran a estos mercados de acciones, pero esperemos que con estos cambios normativos poco a poco más empresas vayan accediendo, porque de nueva cuenta accedes a un mercado donde el dinero por sí mismo es gratuito. Sí tiene un costo de transparencia, costo de asimilación de normas, pero al final del día no tienes que devolver ese dinero, sino compartir las ganancias que puedan ocurrir. Se nos acabó el programa, pásela excelente, que pase usted muy buena noche, nos escuchamos en la siguiente transmisión. Gracias Arturo por tu apoyo, muy buenas tardes. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.